Diabólicos manifestantes en la Santa Sede, amenazas de sanciones imperiales, marchas contra la ley que se dicen lícitas. De todo ello estaremos hablando hoy. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Este domingo el Vaticano le negó la entrada a la Plaza de San Pedro a un grupo de cubanos que, alentados por un frustrado youtuber de Miami, el de las cazuelas, habían viajado allá para exigir el fin de la dictadura y que el Papa se pronunciara por las violaciones de derechos humanos en Cuba. Lo que pasa es que el Papa Francisco ya se pronunció contra dichas violaciones, en específico contra la más flagrante y sistemática de ellas, el bloqueo estadounidense. ¿Y por qué le negaron a ese grupo la autorización para manifestarse en ese lugar? Sencillo, las autoridades no permitieron que se alterara el orden público y actuaron en consecuencia. Ma manifesta tutto la sua cecità e la sua sofferenza che andava al di là del non poter vedere. La cecità era la punta dell'iceberg, ma nel suo cuore ci saranno state ferite, umiliazioni, sogni infranti, errori, rimorsi. A mí me iban a dejar entrar la policía. Junto con mi amiga dominicana nos iban a dejar entrar porque dijimos que éramos dominicanas dominicana alemana, que venimos aquí para representar, venimos de Alemania para representar el grupo cubano. Los policías dijeron sí, podíamos entrar. Yo me puse la mano en el pecho y yo dije que yo no podía entrar a ese lugar porque ese señor que se para en esa ventana apoya una dictadura. El hombre que sale en la ventana, llamado así con mucho respeto por la ferviente devota, y en concreto las fuerzas del orden, ejercieron una prerrogativa que es común a todas las naciones del mundo: velar por la tranquilidad ciudadana, por el cumplimiento de la ley y por la paz. En cualquier parte, incluso en el Vaticano, todo aquel que intente ejercer un supuesto derecho contra ese orden público tendrá que vérselas con la autoridad. Y podemos estar o no de acuerdo con la legitimidad material de esas autoridades, con el consenso democrático que las respalde, pero lo cierto es que no podemos llamar a una manifestación lícita y pacífica si va contra la ley y pretende provocar el desorden. En ejercicio de sus funciones asignadas por la Constitución y las leyes, la Fiscalía General de la República de Cuba apercibió, elegante de forma verbal, a otro grupo de cubanos que también quieren manifestarse, pero en Cuba, no en el Vaticano. Aunque no se les otorgó autorización, insisten en que van a hacerlo, e insisten en llamarse pacíficos, cívicos e independientes. Luego de la reunión con la Fiscalía, uno de sus representantes dio algunas declaraciones. Para que luego no digan que aquí los silenciamos, les traemos algunos fragmentos que hallamos en la cuenta de Twitter de la periodista de Telesur, Fabiola López. ¿Y cómo se explica que en la página de Facebook de la Fundación Nacional Cubano-Americana, estuve leyendo en la parte de consejos del día, consejos que te dan para la marcha? Tú dices que no tienes vínculo, que te acusan de mercenario y tú dices que no es así. Entonces, esos consejos que te da la fundación, que aparecen y son los consejos para la marcha. Sí. Bueno, cualquier persona podría, mañana Kim Jong-il, qué sé yo, podría en su Facebook enviarme consejos. Nosotros estamos convocando que la forma de la marcha sea pacífica y estamos pensando una especie de liturgia de marcha que garantice que sea pacífico, sin consignas violentas, sin agresividad, vestidos de blanco, con canciones, con flores a martí y terminando con el himno nacional, que es el himno de todos. Ese es el himno de todos, esa es la marcha que estamos convocando nosotros. Disculpa, esos son los consejos que da la Fundación. Ah, bueno, mira.
A Junior García, el guionista de programas de la televisión como SOS Academia, ¿lo recuerdan? Se le escapó el detalle de que Kim Jong-il no puede dar consejos, sencilla y llanamente porque hace tiempo que murió. Tampoco es que desde Corea del Norte se hayan promovido acciones de desestabilización o terrorismo contra Cuba, acciones que sí han sido protagonizadas y patrocinadas por varios de esos personajes y entidades que hoy le brindan consejos a los marchistas. Muchos de ellos son financiados desde Estados Unidos e incluso han recibido un bono de fin de año. Según Tracy Eaton, estudioso de estos temas, solo desde septiembre, justo cuando se convocó la marcha, han recibido más de 6 millones de dólares. Un aguinaldo apenas. Destaca en esa lista el conocido como Directorio Democrático, dirigido por el terrorista Orlando Gutiérrez Boronat, del que ya hemos hablado largo y tendido en el programa, y que apoya con fervor la iniciativa de Junior y sus muchachos. También sobresalen medios que suelen cubrir cualquier noticia, por insignificante que sea, asociada a la futura marcha. Cubanet y ADN Cuba, con amplia hoja de servicios a favor de la desinformación y el ataque contra nuestro país. Solo un ejemplo, este último, ADN, que acaba de recibir más de 2 millones de dólares, publicó hace poco un texto donde acusaba al régimen cubano de organizar actividades con niños en las calles, en la misma fecha anunciada para la marcha pacífica ilícita. Se referían al inicio, el mismo 15 de noviembre, del curso escolar para los más pequeños de casa, inicio de curso que fue anunciado por la ministra de Educación en agosto, mucho antes de todo este zafarrancho mediático de verdades a medias y manipulación. Otros dicen que la celebración de los 502 años de La Habana son también para impedirle su marcha. Bueno, esa fecha ya lleva más de medio milenio. Pero, ¿cuál fue la reacción del gendarme del mundo, Estados Unidos, ante el apercibimiento de la Fiscalía de Cuba a los organizadores de la marcha? Respetar la soberanía y el principio de autodeterminación, interesarse por temas que sí son de su competencia, abstenerse de hacer público su apoyo a una iniciativa que se dice no tiene vínculo formal alguno con una potencia extranjera. Ninguna de las anteriores. En entrevista con EFE, Juan González, asesor para Latinoamérica del emperador Biden, amenazó con sanciones a Cuba si nuestras autoridades, hacían cumplir la ley. Amenazas del poder, diría Junior. Claro está que cabe otra pregunta. ¿Con qué nos amenazan? ¿Con quitarnos la patineta? Y mientras González nos amenazaba, el secretario de Estado Antony Blinken visitó Ecuador y brindó todo su apoyo al presidente Lasso en medio de un declarado estado de excepción, con el ejército en las calles, 200 muertos en un motín carcelario y una escandalosa filtración asociada a los Pandora Papers, donde el mismo Lasso aparece como titular de cuentas y sociedades en paraísos fiscales. Pero la corrupta dictadura es la cubana, claro. Los rehenes de Haití, el caso Alex Saab, la actual situación en Ecuador, ningún tema sobre la actualidad latinoamericana se le escapó a Antony Blinken durante su visita a Quito. Acompañado del presidente Guillermo Lasso y el ministro de Exteriores Mauricio Montalvo, el secretario de Estado de Estados Unidos quiso respaldar públicamente la decisión de Lasso de decretar un estado de excepción de 2 meses para combatir el narcotráfico. Sabemos que en las democracias hay momentos en los que, por circunstancias excepcionales, es necesario tomar medidas para atender situaciones de urgencia y de emergencia como la que vive ahora Ecuador, decía Blinken. Lo entendemos y lo apoyamos, pero también sabemos que estas medidas, por supuesto, tienen que ser tomadas de acuerdo con la Constitución. ¿Por qué el imperio estadounidense apoya a gobiernos que violan a diario derechos humanos, sin mucho maquillaje, como Colombia o Ecuador, mientras nos sanciona una y otra vez? ¿Por qué nadie amenaza al Vaticano por ejercer el mismo derecho que ejerce el Estado cubano? ¿Será que es honesta la preocupación de la opinión pública global, esa que manufacturan los grandes medios internacionales? El siguiente video de Cuba Información nos ilustra al respecto. El
último informe de la Federación Internacional de Periodistas, que denuncia el asesinato de 65 profesionales en 2020, 17 más que el año anterior, apenas ha pasado de alguna nota de agencia. Los medios han preferido poner el foco en la reciente rueda de prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, patronal del sector, que desde Miami colocaba a la cabeza de la lista de peores países para el periodismo a Cuba, un país sin asesinatos de periodistas desde hace 63 años. No son los apagones de Cuba, donde el servicio eléctrico está gravemente afectado por las sanciones económicas o las amenazas de Estados Unidos a los barcos petroleros. Son los de Puerto Rico, que 4 años después del huracán María, que dejó sin electricidad a la isla durante un año, vive protestas por el mal servicio que gestiona una compañía privada. ¿Oiremos ahora, como nos dicen siempre sobre Cuba, que el sistema no funciona? ¿Se imaginan que en Cuba se produjeran casi 200 muertes en un motín carcelario, así como el suicidio de 4 presos? ¿Que el gobierno cubano, para detener la delincuencia, decretara el estado de excepción y sacara el ejército a las calles? ¿Que su presidente apareciera en los Pandora Papers como titular de cuentas y sociedades en paraísos fiscales? Tendríamos una tormenta mediática, pero todo ha ocurrido en Ecuador y su presidente es amigo de Estados Unidos y no hay ninguna tormenta. Por órdenes de Washington, Canadá encarceló durante 3 años a Meng Wanzhou, ejecutiva de la empresa china Huawei. Son ya 9 años de cerco y encarcelamiento del periodista Julian Assange por parte de Reino Unido y por órdenes también de Washington. Y por órdenes de Washington, Cabo Verde detuvo, encarceló y entregó al diplomático venezolano Alex Saab. Pero ¿nos habla la prensa de detenciones ilegales, de secuestros o de torturas del régimen de Estados Unidos? Jamás. Esas expresiones están reservadas para el gobierno de Cuba, si éste decide aplicar sus leyes a golpistas llamados disidentes, pagados por Washington. Vox Populi, Vox Dei. Así reza un antiguo proverbio en latín que significa la voz del pueblo es la voz de Dios. Y no nos hemos convertido a religión alguna, pero sí estamos convencidos de la fuerza abrumadora que tiene la opinión popular, particularmente en la política, aunque parezca divorciada de la agenda pública de los grandes medios. Como también somos partidarios convencidos de la defensa del orden constitucional vigente, ese que fue fruto de un prolongado diálogo a nivel nacional y que constituye expresión de la voluntad soberana del pueblo de Cuba, aunque ciertos individuos dentro y fuera de nuestro país intentan desconocerlo. Frente a esa voluntad soberana no hay sanciones ni presiones que valgan. Esa es la democracia que defendemos, siempre desde la verdad. Síganos en nuestras redes sociales y compartan los contenidos que allí les dejamos. Recuerden que salimos justo antes de la novela, para pesar de algunos. Ojalá otros programas pudieran beneficiarse también con un mejor horario. La Pupila Asombrada, por ejemplo. Nos vemos el jueves. Hasta entonces, manténganse con filo. Chao.